Bueno, buenas noches. Nuevamente se me fue el internet. Se me fue el internet y recién me di cuenta. Este, voy a ir compartiendo en la pantalla en lo que se van conectando sus demás compañeros y me indican ahí dónde nos quedamos. Muy bien, en lo que se van conectando sus demás compañeros, estábamos hablando sobre el costo de funcionamiento. Aquí nos quedamos. En depreciación, ingeniero. En depreciación. Estábamos. Aquí, acá o más atrás. Mantenimiento y reparación, antes del corte, ¿lo estuvimos hablando? No, ¿No? Aquí nos No, quedamos. ingeniero. no. En ahí. Ahí nos quedamos. Ahí fue. Ahí, perfecto. Recién me di cuenta, no me había dado cuenta que se había cortado el internet. Muy bien. En el tema de depreciación, ¿por qué tengo acá una gráfica que es lineal y la otra que es parabólica? Tiene mucho que ver con en el tema del costo de inversión a lo largo del periodo de la vida útil. Aquí tendré yo ciertos tiempos en los cuales realizaré mantenimiento, realizaré todas las tareas necesarias. ¿Para qué? Para que mi maquinaria llegue a una vida útil y tenga un costo un costo de inversión no tan bajo o prácticamente sea chatarra. Y que el costo de inversión no descienda abruptamente como de forma lineal, ¿no? Si esto ocurre así es porque estoy haciendo que la depreciación sea mucho más acentuada. La depreciación es la relación entre el costo de inversión y su vida útil, ¿no? ¿Cuánto me costó y en cuántos años ese costo se verá representado, ¿no? 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. El valor real inicial, por ejemplo, si mi maquinaria me costó $25,000, por ejemplo, hablemos de una maquinaria de $25,000, ¿ok? También maquinarias de 140, 150, $200,000, etc. Entonces, si mi maquinaria me costó $15,000, $20,000 o más, no lo voy a cargar a un solo proyecto, porque si no estaríamos hablando de 20,000 o estaríamos hablando de $150,000 cargados en un solo proyecto, solamente en la parte maquinaria. El costo me saldría bastante elevado, ¿no? Por hora me estaría saliendo de varios cientos de dólares o de miles de dólares, en los cuales me dejaría ya de entrada descalificado para las licitaciones, ¿no? Quedaría al margen. Entonces, por eso no debo cargarlo en el periodo que la vida útil o en el periodo total de funcionamiento. ¿Cuánto tiempo está funcionando? Porque en el tiempo que no está funcionando, la depreciación no es tan acentuada. Entonces, ahí estoy teniendo también, ¿no? La maquinaria no la puedo tener parada, porque si no también, si es que no la estoy dando su mantenimiento, es peor que esté trabajando, que no esté trabajando a que esté trabajando, ¿no? Se deprecia muchísimo más. Entonces, eso es la depreciación, ¿no? El porcentaje de pérdida de mi costo de inversión a lo largo de mi vida útil. A lo largo de la vida útil, el valor o los años
¿no? Que tiene dados por fábrica, que me indica que si usted sigue todos los cronogramas y todos los cambios de repuesto, de elementos, aceites y todo lo demás que se requiere a lo largo de la vida útil, su maquinaria tendrá una vida útil de 25 años, de 20 años, de 15 años. Si no hace eso, pues entonces la vida útil tendrá, tendrá menos vida útil, cosa de que no me conviene, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es una inversión. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la vida útil de un equipo que sea de 5 años, es decir, 10.000 horas, el equipo sufrirá una depreciación anual del 20%. Y si eso lo expreso en horas, por hora se depreciará o tendrá una depreciación de 0.01% por hora. Entonces, y la relación es costo de inversión inicial del equipo entre la vida útil. A esto tengo que aumentar o tengo que ir sumando el mantenimiento y la reparación. El costo de mantenimiento se refiere a las reparaciones que se tienen que realizar en la vida útil del equipo, como puede ser, ¿no? Cuchillas, orugas, cadenas, elementos mecánicos, cables, etcétera, ¿no? Un montón de elementos que, de acuerdo a la maquinaria, debo hacer sustitución de lo mismo. Así como los automóviles, así como sus vehículos, cada cierto tiempo hay elementos del vehículo que tienen periodos de vida útil de 6 meses, de 1 año, de 2 años, y así sucesivamente. Y su vehículo tendrá una vida útil de 20 años, por así decirlo, o 30 años, de acuerdo a la marca y de acuerdo a cómo esté conformado el vehículo, ¿no? Entonces, si usted no hace esas sustituciones, esos cambios, ¿no? Que tienen un costo un costo menor que el vehículo, obviamente, la vida útil dada por fábrica se va a ir reduciendo, ¿no? Y es lo mismo que ocurre con el tema del motor. Puede estar forzando usted el motor porque no hizo un cambio oportuno de ciertos elementos que ya cumplieron su vida útil, ¿no? Entonces, rodamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estará, ¿no? Entre un 70 y un 90% de la depreciación del equipo, ¿no? Y ahí tenemos 0.70, 0.90 de la depreciación, dadas en dólares hora. Y bueno, el costo de inversión, al adquirir el equipo, puedo financiarlo con capital propio o de crédito, ¿no? Dado que el primer caso no es muy real, aunque sí es real, tendría yo un plus también al momento de hacer mi costo de operación de la maquinaria, porque podría tener un costo de operación más bajo que los tradicionales y entraría en mejor competencia, ¿no? Porque si yo saco un crédito, también tengo que amortizar ese crédito a lo largo de mi proyecto, con el interés que me esté manejando, ¿no? Entonces, es usual utilizar, ¿no? Generalmente un 10% del capital invertido, ¿no? Para simplificar el cálculo, podemos tomar la depreciación o la figura de depreciación de la recta AB, por el tema del capital, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De entre 1 a 5 años, ¿no? Tengo una depreciación acumulada y el valor del equipo que va generándose en cuanto a la pérdida. Hago la suma de la tercera columna del valor del equipo y tengo $75.000. Esto dividido entre los 5 años que va a estar operando son $15.000 por año, en lo cual un valor medio dado por esta relación, 15.000 por 100 entre 25, que es el costo inicial, me dará un 60%. Esto quiere decir que el valor medio del equipo estimado en una vida útil de 5 años es del 60% del costo original del equipo, ¿no? Ese es el valor medio. Ahora determino el costo de funcionamiento. ¿Cuánto me va a costar para que esté funcionando? Para que ande, ¿no? El costo de funcionamiento está en función de las condiciones locales, precio o salario, si es que considero en esta parte el costo del operador, del operario. Pero no, lo vamos a considerar en mano de obra. Y aquí solamente manejaremos el costo del combustible y el costo de los lubricantes. El costo de funcionamiento del equipo tiene dos, ¿no? Factores importantes, que es el costo del combustible y el costo
de los lubricantes y de los aceites, ¿no? Y todos los líquidos necesarios para que este funcione y tengo que hacer la sustitución respectiva a tiempo oportuno. Entonces, el costo del combustible depende en este caso, de la potencia del equipo en HP, en caballos, ¿no? El consumo del equipo en litro HP hora, el precio del combustible en dólares litro, ¿no? Y un factor ahí ajustable de 0.9. Y el costo de los aceites, lubricantes y todo lo demás estará entre un 20 y un 30% del costo del combustible, ¿no? Ahí tomar un margen. Y el costo de funcionamiento del equipo será la suma de ambos, del costo del costo horario del combustible y del costo del aceite y lubricantes, ¿no? Y todos los líquidos necesarios. Que esto me dará en dólares hora, ¿no? O en bolivianos hora. Y el costo de operación de toda la maquinaria, pues estará la suma de la depreciación, mantenimiento y reparación, el costo de inversión y el costo de funcionamiento. La suma de ello me dará el costo de operación de la maquinaria. ¿Cuántos dólares, cuántos bolivianos por hora debo cargar a mi planilla para ir de acuerdo a la operación del mismo a lo largo de los proyectos o a lo largo de todos los ítems que se va a utilizar la maquinaria, yo recupere y tenga cierta ganancia? Hablemos del rendimiento de la maquinaria. El rendimiento de la maquinaria, ¿no? La producción se lo mide en unidades de trabajo por hora, ¿no? En este caso hablaremos de maquinarias y equipos de construcción. Vamos a hacer un solo ejemplo, ya que cuando veamos en el otro tema de presupuesto de obra, en el ítem de movimiento de tierras, ahí hablaremos de las demás maquinarias, ¿no? Entonces, las unidades de trabajo o de obra más comúnmente empleadas en un movimiento de tierra son el metro cúbico y la unidad de tiempo más empleada es la hora, ¿no? Entonces, tendremos un rendimiento real, un rendimiento teórico en metros cúbicos hora. No olviden que el ítem que maneje será, por ejemplo, en metro cúbico. Entonces, lo especificaré en metro cúbico hora, ¿no? ¿Cuántas horas realiza un metro cúbico, ¿no? Número de viajes, tiempo de ciclo del trabajo, capacidad de la maquinaria. En este caso, si hablo de un bulldozer, hablaremos de una capacidad de hoja, ¿no? Si hablo de una retro, hablaré de la capacidad de la cuchara, ¿no? Si hablo de una cargadora frontal, estaríamos hablando de una capacidad de la cuchilla, ¿no? Capacidad de movimiento, ¿no? En metros cúbicos también. Y un factor combinado. El factor combinado es la multiplicación de tres elementos que tienen que ver, uno con la maquinaria, otro con el que opera y otro con el material que está con el material que está trabajando, ¿no? Uno, ¿no? Maquinaria, máquina, persona, material. Eso es el factor combinado. Aquí FC, que sería factor de eficiencia, ¿no? El factor de operación y el factor de esponjamiento. Aquí ya lo vamos a ir trabajando con más detalle en la parte de presupuesto, ¿no? El rendimiento del bulldozer, como por ejemplo, tenemos el rendimiento real, que sería el rendimiento teórico, multiplicado por ese factor combinado. El rendimiento teórico es igual a la capacidad de la hoja por el número de viajes que realiza. Y el número de viajes lo estableceremos en una hora, ¿no? 60 entre T, o sea, 60 minutos entre el tiempo. Y el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad, pero en este caso tendremos, como tenemos dos velocidades de trabajo, una velocidad de empuje y otra velocidad de regreso, en las cuales son distintas, tendremos la misma distancia entre la velocidad de ida y entre la velocidad de vuelta, ¿no? Y la capacidad, esta ecuación me la da
fábrica, ¿no? La capacidad de la hoja, ¿no? Dependiendo del tipo de la hoja, en este caso de un bulldozer, será igual a al cuadrado 2 tangente 33 por L por 0,90. A y L son las dimensiones tanto de la hoja, ¿no? El largo y la altura. Muy bien. Por eso les decía, ¿no? Vamos a hacer con mayor detenimiento, vamos a hacer ya en la parte de presupuesto, la parte de las maquinarias, ¿no? Costo indirecto. Los costos indirectos son aquellos que no son fácilmente cuantificables, como para ser cobrados directamente al cliente. Los costos indirectos incluyen los gastos generales, las utilidades y los impuestos. Hablemos de los gastos generales. Son aquellos gastos no incluidos en los costos directos y son muy variables, dependiendo de aspectos como el lugar donde se debe realizar la obra. Por ejemplo, ¿no? Las obras locales tienen gastos generales más bajos que los que están ubicados en el campo. Y también es obvio que una empresa constructora grande tiene más gastos generales o gastos generales mayores que la de una pequeña, ¿no? Esto por la administración, ¿no? El tipo de administración. Tal vez tenga menos personal administrativo que pues, una constructora muy bien posicionada y que tiene diferentes o muchos proyectos en el año, ¿no? Tendrá 2, 3, 4 proyectos de muchos metros cúbicos, de muchos metros cuadrados a realizarse, que una empresa pequeña, no una empresa mediana, pequeña, que esté trabajando con uno o dos proyectos al año, ¿no? Entonces, también tiene influencia el tipo de garantía, ¿no? Las boletas bancarias o las pólizas de seguro, el monto de contratos anuales y la magnitud de la empresa constructora, ¿no? Existe también dentro de los gastos generales costos fijos que representan un porcentaje permanente del costo total de la mano de obra, como son los aportes a entidades, ¿no? En este caso, los aportes respectivos, ¿no? Vamos por paso. Vamos a establecer los porcentajes de gastos generales. ¿Cómo determino yo el gasto general? Lo determinaré como un porcentaje, ¿no? Tanto de los costos directos, ¿no? Un porcentaje de los costos directos. En este caso tendríamos ahí materiales y mano de obra. Entonces se lo expresa como un porcentaje, ¿no? Se lo expresa como porcentaje, ¿no? Como un pequeño artificio matemático para ir distribuyendo todos esos gastos. Ahora, también depende de cada empresa constructora determinar este porcentaje de gastos generales para cada una de sus obras. O puede manejar un solo porcentaje y si lo hace, tendría, dependiendo de la magnitud de la obra, si estamos hablando en porcentajes, si yo varío de 15 a 14, un por ciento en muchos metros cúbicos, en muchos metros cuadrados, ya tiene una implicancia monetaria significativa. Estamos de acuerdo en ello. Entonces, tiene que tomarse con la delicadeza respectiva y más aún si el proyecto o la infraestructura que se va a elevar o se va a desarrollar, ¿no? Tiene o exige la rigurosidad necesaria. Esto también es atribuible a tener mejor eficiencia y mejor margen para establecer una utilidad más elevada, ¿no? Si yo tengo un porcentaje de gastos administrativos, gastos generales, muy cercano al óptimo que en realidad voy a estar utilizando, entonces poder tener un poco más margen de tener mayor utilidad posible del proyecto, y eso es ganancia. Ganancia, ¿no? Para eso estamos en el negocio, ¿no? Ganar dinero. Entonces, debo estimarlos, debo calcularlos, debo hacer esa contabilidad y irla manejando periódicamente cada proyecto, cada obra. Porque todos los gastos que yo vaya a realizar, pues tengo que recuperarlo, porque no lo voy a poner de mi bolsillo, sino lo voy a ir cargando a la empresa
que esta va a ir absorbiendo todos estos gastos, ¿no? Entonces vamos por ello. Cálculo estimado de gastos generales. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual iremos distribuyendo a modo de incidencia de cada gasto que se realice administrativamente y finalmente lo expresaremos en un porcentaje. Por ejemplo, si yo tengo dos participaciones en licitaciones, ¿no? Tengo dos participaciones en licitaciones en dos proyectos, pero solamente me adjudiqué uno, ¿no? Y en el monto de obra pública adjudicada es de 2.500.000 bolivianos, ¿no? De un proyecto X. Entonces, voy a calcular la incidencia por compra de pliego, preparación de propuesta, documentos legales, garantías y seguros, preparación de oficina, administración de obras, movilización y desmovilización de personal y gestión de riesgo. Y hago la sumatoria de estas incidencias y esas incidencias las cargo a mi análisis presunitario, ¿no? Aquí coloco, ¿no?, un aproximado 15%. Es un dato que proporcionan las cámaras de construcción departamental y en cada uno de los departamentos aquí del país. Entonces vamos por cada uno de ellos. ¿Por qué hago este ejemplo de que participo en dos y me adjudico uno? Por esto. Por ejemplo, cuando uno va a participar en una licitación, ¿no?, uno necesita la información para preparar su propuesta, ¿no?, su propuesta presupuestal y todo lo que va a conllevar para la conformación o la elaboración del proyecto y a su vez de la construcción del mismo. Entonces, necesito todos los datos posibles de la consultoría que se ha realizado. Por ejemplo, se va a construir el segundo puente del Urubó, ¿no?, entre Santa Cruz y al otro lado de la banda es Porongo, ¿no? Muchos lo conocen en Uruguay, ¿no? El municipio de Porongo. Sí, ¿no? ¿Alguien me puede corregir si es que estoy equivocado? Está bien, Sí, ¿no? pero Ya suena más atractivo decir Uruguay, ¿no? Que he escuchado muchos, ¿no? Vivo en el Uruguay, ¿no? Muy bien. Monto promedio de pliegos generales. Entonces, si ese proyecto está licitándose, entonces, para preparar mi propuesta necesito la información de la consultoría que se ha realizado para ese proyecto, para el puente. Entonces, este es un proyecto nacional, departamental o municipal. Entonces, como incluye a dos municipios, entonces no puede ser municipal, a no ser que los dos municipios conformen un solo proyecto, pero para ello necesitan llamar a la gobernación. Cuando dos municipios están involucrados en un proyecto, automáticamente la gobernación es la que va a generar la licitación. Entonces, si un municipio es el único autor o el único en el cual la obra se va a realizar, estamos hablando de gestión pública. Ya gestión privada es otra cosa, ¿no? En gestión privada no hay ningún problema. En gestión pública, entonces solamente es gobierno municipal, ¿no? Pero ya cuando hay 2 o 3 municipios más que van a ser beneficiados por una obra, entonces ya es el gobierno. Pero si ya esto conforma, no solamente en el caso de 2, 3 municipios, 4 municipios, ya estamos hablando de montos mucho más elevados, entonces, y el impacto que tiene esta obra pública, se ya ingresa lo que es Estado, ¿no? Entonces, me dirijo al departamento en el cual está haciéndose cargo de la administración de la licitación del mismo. Por ejemplo, vamos a ir a la gobernación. Vamos a gobernación y el proyecto de licitación se está dando, entonces quiero participar, soy de la empresa Y, constructora, y quiero los pliegos generales de esta licitación, porque queremos participar. Entonces,
Gobernación le dice, muy bien, pase a caja a cancelar 500 bolivianos, o 1000 bolivianos, o 2000 bolivianos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay pliegos generales y pliegos técnicos, ¿no? O tal vez hayan otros pliegos más. Ese estudio conllevó un costo. Entonces, para tener una copia del mismo, ¿no? Hay que pagar, ¿no? Por lo menos la fotocopia, o el costo, o un porcentaje del costo de la consultoría. No sé, eso ya lo maneja la entidad que está generando la licitación. Generalmente es pagar las copias y un pequeño porcentaje, ¿no? Claro que después ya están otros aspectos que no vamos a platicar sobre ellos, ¿no? Entonces, ese monto que se está generando el gasto, eso lo tengo que cargar porque es un gasto que está dentro de todo lo que es la dinámica de la construcción, que va primeramente con conseguir los pliegos técnicos y generales. Y sumo, por ejemplo, 500 bolivianos, gasté en los generales, técnicos 200 bolivianos, ¿no? En los técnicos estará pues la parte técnica, estructural, suelos, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo divido, la suma me dará acá 700, ¿no? 700 entre 2.500.000 bolivianos multiplicado por 100. Me da 0.06% de incidencia por compra de pliego, ¿no? Muy bajo. Está bien. Entonces, si esto se incrementa, pues voy sumando, multiplico por 100 y divido entre el monto total. Saco una incidencia, porque esto lo recupero con el total de la obra, ¿no? Estamos hablando de gastos generales. Ahora, incidencia por preparación de propuesta. Voy a preparar mi propuesta presupuestal, ¿no? Como ya está todo el trabajo de ingeniería, suelos, estructuras, todo lo demás, lo que nosotros vamos a hacer es construirla. Entonces, se entiende que ya está todo conformado, ya está todo muy bien estudiado. Entonces, lo que hago es presupuesto, ¿no? Necesito un profesional, una secretaria, un auxiliar, cuánto le voy a pagar por día y cuántos días va a estar preparando la propuesta, ¿no? Entonces, costo total, multiplico los días por el salario de día y saco el total. 12.000 bolivianos voy a gastar para preparar. Esto puede incrementarse también, dependiendo de cuánto me va a cobrar el profesional. Tal vez me cobre 200 bolivianos al día, no lo sé. Saco el total y lo divido entre el monto total de la obra adjudicada, de los 2.500.000, y lo multiplico por 100. Me da 0.48. 0.48% de incidencia por operación propuesta. O sea, todo lo que esté gastando administrativamente lo hago, determino un porcentaje con respecto al monto total. Y eso lo voy a ir cargando, porque eso va a ir para el gasto, ¿no? El gasto del precio unitario. Ahora, incidencia por documentos legales. Y aquí es una pequeña tablita de gastos, ¿no? Es una pequeña tablita de gastos. ¿Cuánto voy a gastar? Antes de que avancemos, aquí me había olvidado de algo. Aquí, el monto promedio de pliego generales y monto de pliegos técnicos. Y aquí también lo mismo. Preparación de propuesta, antes que pasemos al siguiente. Aquí hicimos de una propuesta, ¿no? De una propuesta. Pero, ¿cuántas licitaciones participamos? 2. Y solo nos quedamos una. Entonces, el gasto del anterior, tanto de los pliegos como de la preparación, también tengo que cargarlo en este proyecto. Entonces, aquí tendré que multiplicar por 2. 700 por 2, 1.400. Y 12.000 por 2, 24.000. Y esto lo multiplico por 100 y lo divido entre el monto total, ¿no? Que me da 0.06 y me da 0.48. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo que he gastado ha sido en mi empresa. La empresa ha participado en 2, pero ganó una. Si hubiera sido solamente una participación y una adjudicada, la primera participo y la primera me adjudicó, pues entonces sería solamente los 700. Pero si son 2 participaciones, ahora si son 3 participaciones y me adjudiqué una, también tengo que ir cargando. Si no lo cargo, si no lo hago así, ¿quién va a pagar el gasto que se generó por comprar, por pagar las copias y porque me hagan la propuesta o por pagar a mi profesional para que se realice la propuesta? Aquí también saco para el tema de si tengo mi ingeniero en presupuestos
de la empresa que tiene su salario mensual, entonces también saco los días que estuvo trabajando para ello, para ir representando, porque al final de cuentas la planilla de la empresa pues sale de los proyectos, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, de igual forma, ¿no? Porque al final de cuentas la empresa tiene una planilla, ¿no? Entonces, toda la parte administrativa sale de ahí, ¿no? Ahora vamos para la parte de aspectos legales. Entonces, lo mismo, ¿no? ¿Cuántas licitaciones? Testimonio de constitución, certificados, RUC, balances de estado financiero, pagos de impuestos, solvencia fiscal, la Contraloría, una copia de registro de Fundempresa, pero ya no va a ser de Fundempresa, sino va a ser del Estado, etcétera. Todos los aspectos legales que yo voy a ir gastando por certificados originales, copias y todo eso, pues lo voy adjudicando de acuerdo a la licitación. ¿Cuántas listas? Una. Para copias, dos encuadernados, declaración jurada, otro. Saco el total de todo ese gasto legal, documentos, papeles, ¿no? Originales como copias. Y lo divido multiplico por 100 y lo divido entre el monto total del proyecto, ¿no? Los 2.500.000 bolivianos. Saco 0.19%. Nuevamente aquí, 2 veces, porque pues, ¿cuántas veces he sacado copias? 2 veces. ¿No? Saqué una sola vez el original. Se presenté solo copias, a no ser que la licitación me exija presentar el original y luego ellos se quedan con el original, entonces tengo que sacar 2 veces. Ahora, incidencias, ¿no? de seguro. Garantía de seriedad de propuesta, garantía de buena inversión de primer anticipo, garantías de cumplimiento de contrato, seguros de obra, ¿no? Toda la parte de seguros que me requiera en la parte de licitación, pues lo tengo que sacar. Alguna garantía, pues voy al banco y pido, ¿no? Quiero una garantía de seriedad de propuesta. Entonces el banco o la entidad que trabaja seguros, también asociada a un banco, me va a decir, doy esta garantía, ¿no? De tanto, y a usted le va a costar tanto, ¿no? 3.000, 30.000 bolivianos, 60.000, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello, ¿para cuántas licitaciones, no? Y luego, ¿para cuántas, no? Aquí es 6.000, aquí lo vamos a corregir, aquí es 3.000 por 2, 6.000, aquí se me fue un cero. Me da 51.000, ¿no? Entonces, lo mismo, hago porcentaje de incidencia. Multiplico por 100 y divido entre los 2.500.000. Aquí no lo coloqué, me da 2%, 2.04%. Y incidencia por operación de oficina, ¿no? En el proyecto yo tendré una oficina en la cual me va a generar o va a realizar todo el trabajo administrativo, ¿no? Administrativo, de administración del proyecto, ¿no? Administración. Contabilidad, secretaria, auxiliares, si la oficina tendrá teléfono, agua, energía eléctrica, materiales de escritorio, algún aporte a la Cámara de la Construcción, pago de un gerente o de un contador, necesito pagar algunas patentes, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de una oficina para el proyecto, específicamente para el proyecto, no para la empresa, para el proyecto. Entonces, saco el total y multiplico por 100 y divido entre el monto total de mi proyecto, ¿no? A 6.18%. Incidencia por administración de las obras, ¿no? Pagaré un director de obra, un sereno, teléfono, ensayos de laboratorio, computadoras, etc. Todo lo que tenga que ver con la obra específicamente. No la parte administrativa, sino también la parte administrativa, pero de la obra, ¿no? O un director, un supervisor, etc. Si solamente voy a contratar un director y un sereno, no, eso ya es cuestión de la empresa. O voy a hacer ensayos de laboratorio, o yo ya tengo montado mi laboratorio, ¿qué hago? Voy deduciendo todo eso, ¿no? Incidencia por administración, saco el total anual. Todos los análisis son anuales. Multiplico por 100 y divido entre el monto total. Me da 3.91. Aquí.
y la incidencia de movilización y desmovilización, ¿no? Movimiento personal, llevar material, perdón, no llevar material, sino llevar o movilizar o desmovilizar algunos elementos que sirven de soporte a personal, de soporte a, qué sé yo, a que tengan que ver con la parte administrativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Traslado de equipo de oficina, movimiento del gerente, movimiento de los ejecutivos de la empresa, del dueño de la empresa, que quiere ir a ver cómo va el proyecto, ¿no? Visita, ¿no? Cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de la envergadura del proyecto, ¿no? Y todo eso lo sumo anualmente y divido entre el costo del proyecto, lo multiplico por 100, me da 1.06. Entonces sumo todas esas incidencias y me falta el tema de la gestión de riesgo, ¿no? Actividades de protección. Aquí en la gestión de riesgos, algunas empresas, si es que tengo un proyecto bueno, todo proyecto necesita gestión de riesgo, todo proyecto, todos. Así incluso obras menores también, ¿no? Porque igual alguien está ahí arriba trabajando y cae el ladrillo y justamente el maestro albañil, el ayudante, no se puso el casco y le dio, ¿no? Le dio y cayó. Entonces, gestión de riesgo, baja el albañil y no lo va a ver y le va a echar agua, ¿no? Va a seguir un protocolo para poder tener, qué sé yo, primeros auxilios y todo lo demás. Para ello, hay que realizar ya proyectos mucho más, ya no menores, sino proyectos ya que superen, ¿no? El millón de bolivianos, los 2 millones de bolivianos, pues ya tienen que realizarse actividades de prevención y protección de riesgo, ¿no? Porque se va a estar realizando actividades mucho de mayor riesgo. Si estamos superando el millón o los 2 millones, estamos hablando de infraestructuras ya considerables, ¿no? De más volúmenes, ¿no? En el cual ingresarán elementos de mayor envergadura, que se manejará soldadura, se manejará maquinaria más pesada, grúas, etcétera. Entonces, hay que hacer actividades de prevención y protección de riesgo. ¿Cuánto se va a invertir en ello? ¿No? Capacitación, elementos de los mismos, señalización de seguridad, la capacitación al momento de una explosión, al momento de una contingencia, al momento de un movimiento sísmico durante la conformación del mismo, etcétera. O sea, puede haber cualquier tipo de riesgo, ¿no? Incluso la descomposición de una grúa que está en plena operación. ¿Cuál es el protocolo? ¿Por dónde van a evacuar los que están construyendo, los maestros albañiles, los técnicos? ¿Por dónde? Entonces, se debe invertir en algo. Si estoy haciendo una estructura de elevación y hay una explosión, la grúa empezó a fallar y empieza a impactar con la estructura, ¿qué va a hacer el personal? ¿Por dónde va a evacuar? Hay una escalera, hay una señalización, etc. Todo eso tiene que tenerse, si no, podemos estar hablando de afectación de vidas personales, ¿no? Más allá de la estructura, pero puede haber pérdidas cuantiosas también, más allá de la vida humana, que es lo más importante. Entonces, accidente. Todos esos gastos, incluso también la parte ambientales también, ¿no? También incluye, ¿no? Todo ese gasto se lo carga, ¿no? 49.000 bolivianos, por ejemplo, voy a gastar durante todo el proyecto para todo eso, ¿no? Señalizaciones, etcétera, capacitación,
adquisición, dotación de escalera contra incendios o escalera de emergencia, etcétera, etcétera. Todo lo que se vaya a realizar para costos de gestión de riesgo. Multiplico por 100 y lo divido entre el monto total. Todas esas incidencias las sumo. Como tengo acá el pequeño resumen, ¿no? Todas esas incidencias las sumo, ¿no? Incidencia por gestión de riesgo me da 1,98. La sumo y me da, pues, para el ejemplo me dio 15,9, ¿no? Puede dar menos, pues son datos que he tomado en forma de promedio. Puede darse menos, o puede darse más también, dependiendo de cómo yo administre. Entonces, una obra, un proyecto, ¿no? Que estemos hablando de millones, pues tiene que hacerse un estudio o un análisis más riguroso, ¿no? Aquí estamos viéndolo desde un punto de vista académico nomás, ¿no? Se ve desde este punto de vista y que tiene que considerarse, ¿no? Y pues la utilidad. La utilidad debe ser calculada en base a la política empresarial de cada empresa, ¿no? El mercado de la construcción, dificultad de ejecución de la obra, ubicación geográfica, urbana o rural. La establezco yo cuánto es lo que quiero ganar. Para fines de cálculo, en base a la Cámara Boliviana de la Construcción, toma un porcentaje base mínimo de 10%, costo subtotal, que resulta de la suma de los costos directos y los gastos generales, ¿no? O sea, todos los costos hasta los gastos generales, 10%. Puede ser más si es que yo estoy implementando tecnología, estoy teniendo mayor dificultad, estamos hablando de una infraestructura muy importante, de muy alto riesgo, ¿no? Etcétera, ¿no? Una gran infraestructura, un proyecto importante. Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí, jóvenes, y pues esto lo voy a subir a la plataforma más tardecito para que ustedes lo descarguen. Continuamos el día jueves, no sé si tengan alguna pregunta. Muy bien. Vayan colocando sus nombres completos, ¿no? Aquí en el mensaje. Y nos vemos el día jueves. Que pasen muy buenas noches, jóvenes. Me despido. Buenas noches.